Bienvenidos familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. Hoy nos adentramos en uno de los relatos de supervivencia más extraordinarios y a la vez más aterradores del siglo XX. La tragedia del vuelo 571, más conocida como el Milagro de los Andes AN. Un evento que no solo desafió los límites de la resistencia humana, sino que también nos dejó un legado lleno de misterios y datos poco conocidos. Así que suscríbete y comenzamos. Era el 13 de octubre de 1972. Un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó de Montevideo con destino a Santiago de Chile. A bordo iban 45 personas, en su mayoría jóvenes jugadores del equipo de rugby Old Christians Club, junto a amigos y familiares. Iban a jugar un partido amistoso, un viaje de celebración y camaradería que se convertiría en una pesadilla helada. El piloto, Julio Ferradas, tenía experiencia, pero ese día las condiciones climáticas en la cordillera de los Andes eran traicioneras. La densa nubosidad lo obligó a volar guiándose casi a ciegas por los instrumentos. En un punto, creyendo erróneamente que ya habían sobrevolado la cordillera, inició el descenso hacia Santiago Nocé. Fue un error fatal. El avión se estrelló violentamente contra una montaña, en el corazón de los Andes, a más de 3.600 metros de altura. El impacto fue brutal. El fuselaje se partió en dos, lanzando a varios pasajeros al vacío. 12 murieron en el acto o poco después. En medio del caos, los supervivientes se encontraron en un escenario desolador, en un valle de nieve infinito, sin comida, sin abrigo adecuado, y con temperaturas que por la noche caían a 30 grados bajo cero. Estaban heridos, conmocionados y completamente solos. Los primeros días fueron de una esperanza ingenua. Se aferraban a la radio del avión, esperando escuchar noticias de su rescate. Y aquí viene uno de esos detalles que a menudo se pasan por alto. La radio solo podía recibir, no transmitir. Durante días, escucharon las noticias con el corazón en un puño. Pero al 10º día, llegó el golpe más devastador. Escucharon que la búsqueda oficial había sido suspendida. El mundo los había dado por muertos. Imaginen ese momento, el silencio después de apagar la radio, la certeza de que nadie vendría a buscarlos. El grupo, liderado por figuras como Marcelo Pérez, el capitán del equipo, tuvo que tomar una decisión que cambiaría sus vidas y la percepción del mundo para siempre. Con las escasas reservas de chocolate y vino agotadas, se enfrentaron a un tabú impensable para sobrevivir. Debían alimentarse de los cuerpos de sus amigos fallecidos, conservados por el hielo. Fue una decisión agónica, justificada por un pacto de entrega mutua si morían. Nando Pajado, uno de los supervivientes, lo describiría años después, no como una elección, sino como la única opción para volver a ver a sus familias. Pero la tragedia no había terminado. 17 días después del accidente, mientras dormían apiñados en los restos del fuselaje, una avalancha de nieve los sepultó. 8 personas más murieron asfixiadas. Los que sobrevivieron estuvieron 3 días enterrados bajo la nieve, en la oscuridad total, antes de poder cavar una salida hacia la luz. Este evento, lejos de quebrarlos, fortaleció su resolución. Entendieron que el avión era una tumba, y que la única salida era caminar. Aquí es donde entra otro dato curioso y poco conocido. Antes de la expedición final, hubo varios intentos fallidos de salir a buscar ayuda. En uno de ellos, encontraron la cola del avión, que se había desprendido en el accidente. Dentro, hallaron maletas con algo de comida, cómics importantísimo, las baterías del avión. Su idea era conectar la radio del fuselaje a esas baterías para poder transmitir. Roy Harley, uno de los más jóvenes, intentó hacer funcionar el aparato sin tener conocimientos de electrónica. Pasó días tratando de conectar cables en el frío extremo, pero fue inútil. La frustración fue inmensa, pero este fracaso fue lo que finalmente impulsó la expedición definitiva. El 12 de diciembre, 70 días después del accidente, Nando Parrado y Roberto Canessa, sin equipo de montaña y con abrigos improvisados, emprendieron la marcha hacia el oeste, hacia Chile. Creyeron que la civilización estaba a solo unos kilómetros, pero la realidad era mucho más cruel. Caminaron durante 10 largos días a través de montañas y valles nevados, un esfuerzo físico y mental sobrehumano. Y aquí sucede algo casi místico. Al 9º día, cuando estaban al límite de sus fuerzas, Canessa vio algo que Parrado no pudo ver en un hombre a caballo, al otro lado de un río. Era un arriero chileno llamado Sergio Catalán. El rugido del río les impedía comunicarse, así que Catalán les lanzó una piedra con un papel y un lápiz atados. Parrado escribió el famoso mensaje que decía:
Vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, Nes. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Sergio Catalán cabalgó durante horas para avisar a las autoridades. El 22 de diciembre, 2 helicópteros de rescate llegaron al lugar del accidente. La imagen de los supervivientes, esqueléticos pero vivos, saludando desde la nieve, dio la vuelta al mundo. El milagro se había consumado. De las 45 personas que subieron al avión, solo 16 lograron volver a casa. Su regreso fue un torbellino mediático. Tuvieron que enfrentar preguntas incómodas y justificar sus acciones ante un mundo que no podía comprender lo que habían vivido. Pero se mantuvieron unidos, defendiendo su pacto de vida. Pero, ¿qué fue de ellos? ¿Cómo se reconstruye una vida después de algo así? La mayoría de los supervivientes rehicieron sus vidas con un éxito notable, un testimonio increíble de resiliencia. Nando Parrado se convirtió en un exitoso empresario y conferencista motivacional internacional. Roberto Quenesa terminó sus estudios y es un cardiólogo infantil de renombre en Uruguay. Carlos Páez, el más joven del grupo, luchó contra adicciones tras el accidente, pero logró superarlas, y hoy también es un orador muy solicitado. Gustavo Cervino se dedicó al negocio farmacéutico y se convirtió en presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Cada uno, a su manera, transformó la tragedia en un motor de vida, honrando a los que no volvieron. Hoy, más de 50 años después, su historia sigue fascinando y enseñando lecciones sobre la amistad, la fe y la indomable voluntad de vivir. Más allá del canibalismo, que a menudo es el foco sensacionalista, la historia de los Andes es un profundo relato sobre la organización social, el liderazgo en crisis y el poder del espíritu humano frente a la nada. Un grupo de jóvenes que, abandonados por el mundo, crearon su propia sociedad para poder volver a él. Gracias por adentrarte con nosotros en otra historia ignorada. Si esta increíble historia de supervivencia te ha impactado, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Hasta la próxima.